El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ofreció detalles al Consejo de Ministros sobre la situación epidemiológica de Cuba y las acciones que se realizan para mantener la sostenibilidad. Luego de 2 meses de combate al SARS-CoV-2, dijo, el país está en el momento más favorable, aunque permanece la pesquisa y la estricta vigilancia. Se refirió también a que las enfermedades diarreicas agudas mantienen un comportamiento estable, sin confirmación de casos de cólera desde 2017. El titular de salud informó que no hay transmisión de dengue demostrada en estos días, aunque se adoptan desde ya las medidas preventivas. En estos momentos, nosotros no podemos permitir que surjan epidemias de arbovirosis, de dengue, de chikungunya, de zika u otras enfermedades, por lo que se hace necesario trabajar fuerte desde ahora y adoptar todas las medidas que sean necesarias. De ahí que la estabilidad epidemiológica del país dependerá del trabajo sistemático y el cumplimiento de lo que nos corresponde con la calidad y la disciplina que se requiere. En este tema, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, insistió en cumplir con las medidas para prevenir focos de Aedes aegypti, pero hacerlo con la calidad necesaria. Un tema que ocupó amplio análisis en la agenda del máximo órgano de gobierno fue el comportamiento de la economía al cierre del mes de abril, presentado por el viceprimer ministro y titular del sector, Alejandro Gil Fernández. En medio de las limitaciones de combustible y de financiamientos, además del impacto de la pandemia de la COVID-19, el país ha reajustado su plan y continúa desarrollando programas estratégicos como la producción de alimentos, medicamentos y la vivienda. No hemos paralizado las actividades productivas. Eso es una ventaja que hemos logrado mantener trabajando a la vez que mantenemos el control de las medidas de distanciamiento social y las medidas de protección de la población y de nuestros trabajadores. Hemos mantenido en funcionamiento la actividad productiva. O sea, aquí no hemos reorientado que el combustible que deja de consumir la actividad productiva lo hemos puesto para la generación. La actividad productiva sigue consumiendo porque la agricultura consume, la zafra consume, las industrias consumen, están abiertas todas las industrias, están abiertas un grupo importante de inversiones. El país ha seguido y mantenido su vitalidad. Que esto es un elemento que nos distingue, pudiéramos decir, de lo que ha pasado en otros países, que prácticamente la actividad productiva se ha paralizado, se ha puesto en cero. No es lo que ha pasado aquí y esa fue la estrategia que aprobamos, evaluamos las actividades productivas que habían mantenerse y planteamos siempre que hubiera inventario y hubiera demanda, y la hay, y se pudieran cumplir las medidas de distanciamiento social y de protección de los trabajadores, se debía mantener la actividad productiva. A partir del análisis del tema económico, varios ministros expusieron las medidas concretas de sus organismos para enfrentar las etapas post-pandemia y el escenario de crisis que comienza a impactar en todo el mundo. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reflexionó sobre varios aspectos a tener en cuenta en las diferentes etapas y la necesidad de enfrentarlas con un pensamiento innovador. Y volver a insistir en que esto nos tiene que llevar a una aplicación, a una implementación más firme, más segura, más rápida de todo lo que está previsto en la conceptualización del modelo económico y social aprobado en el 8º Congreso del Partido, de los lineamientos, nos debe llevar a confeccionar definitivamente la primera versión del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y nos debe llevar a los ajustes que hay que hacer en el Plan 2020 y el ejercicio de planificación del Plan 2021, eliminando trabas, aprovechando ya las potencialidades y las cosas que están planteadas en políticas en apoyo a los lineamientos que ya hemos en estos años aprobado y que no están totalmente implementadas, y cambiando un grupo de maneras de operar, de actuar y de dirigir sobre todo la economía. Díaz-Canel convocó nuevamente a romper la mentalidad importadora porque aún la economía cubana tiene potencialidades para producir internamente. Insistió además en que no hay condiciones para asumir el incremento de los precios en el mercado internacional. Volver a insistir en los conceptos de producción nacional en función de la sustitución de importaciones, de la exportación, y que eso nos lleve a encadenar, es lo que más hay que defender en todas las propuestas que vamos a hacer para enfrentar esta situación económica. Si una cosa tenemos que ponerle
todo el pensamiento y terminar de llevarlo a una concepción distinta a lo que hemos venido haciendo es la producción de alimentos. Y hay que lograr cómo producimos alimentos por todos los actores económicos que participan en la producción de alimentos sin trabas. Hay que defender en eso que vamos a proponer los sectores estratégicos porque por algo se definieron. Eran porque eran los sectores que desarrollaban la economía, que impactaban y además que encadenaban el resto de la economía y la producción nacional. Y hay que perfeccionar, en este trabajo hay que buscar las ideas de cómo nosotros, para lograr lo que queremos, tenemos que perfeccionar las instituciones y todos nuestros procesos. El presidente cubano analizó varios puntos que se evalúan para el regreso a la normalidad y cómo evitar un rebrote de la COVID-19 en el país. Que a mi modo de ver tiene que tener tres objetivos fundamentales. Uno, cómo se regresa a la vida normal del país. A la normalidad, ya que hemos dicho que no es una normalidad entre comillas, no es la misma normalidad antes. Segundo, cómo evitamos un rebrote y cómo tenemos capacidad de enfrentar un rebrote. Y tercero, cómo reducimos los riesgos y vulnerabilidades como consecuencia de la enfermedad. Y para eso, una primera tarea la tiene que dar salud con sus especialistas, que es definirnos los indicadores de cada una de las fases de esa etapa. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera informó los principales resultados de ese sector en 2019. Resaltó la puesta en marcha de la ventanilla única para agilizar los procesos de aprobación de los negocios, a la vez que valoró la importancia del encadenamiento con el resto de la economía. Como decía el presidente, y esto vale también para la inversión extranjera, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad importadora. Tenemos que lograr que la inversión extranjera se encadene más con el resto de la economía y que se logre por esa vía que las importaciones decrezcan y haya un mejor balance de renta en la actividad de comercio exterior de la inversión extranjera, que aunque es positiva pudiera ser mucho mejor. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró el llamado para evitar el exceso de confianza y triunfalismo en la actual etapa de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, convocó a los consejos de defensa de los territorios y a los organismos de la Administración Central del Estado para continuar con las medidas de prevención y control. No puede reinarnos una actitud de triunfalismo, de exceso, de confianza, de que ya esto es pasado. Y ahora más que nunca, y así lo ha orientado Salud Pública, las pesquisas tendrán que ser cada vez más profundas, objetivas y profundas. Marrero Cruz valoró la importancia de seguir con las acciones para enfrentar las ilegalidades y la corrupción. Se refirió de manera particular a los casos publicados en los últimos días, donde la denuncia de la población ha sido esencial. Nosotros tenemos que, con el actuar nuestro, tratar de corresponder a esa confianza en el pueblo para que el pueblo siga confiando en nosotros y que siga denunciando, porque sepa que cuando ellos denuncian, nosotros actuamos en consecuencia, aplicamos la justicia y ponemos las cosas en su lugar. Esta batalla llegó para quedarse. Sería un grave error si ya nosotros vamos a la normalidad y empieza otra vez los hechos de corrupción, pero ya explotando solo cuando entró el Ministerio del Interior, la Contraloría, etc. Tenemos que convertir esto en una batalla día a día. El Consejo de Ministros aprobó la propuesta de ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica Ciénaga de Zapata, expuesta por el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas. Se trata de un área protegida y entre los objetivos de la nueva estructura está el uso racional y sostenible de los recursos naturales, así como mejorar las condiciones de vida de la población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.